Muy buenas tardes niñas, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer el primer ejercicio basado en el tema de medidas de dispersión, donde vamos a calcular un promedio, una varianza, una desviación estándar y un coeficiente de variación. Aunque hay algunas variables que ya hemos visto a la hora de tabular datos, sin embargo tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos de estadística siempre estamos hablando de que primero hay que tabular, agrupar datos, hacer tablas de frecuencias para así mismo hallar las diferentes variables. Por eso van a ver que es común algunos ejercicios de los que vimos el periodo pasado con los que estamos viendo en este periodo. Listo. Entonces, aquí para ahorrar tiempo ya llene un poco la tabla. La idea es terminar de llenarla de hallar las tres variables que tenemos ahí. Entonces tenemos un ejercicio donde estamos calculando unos rangos de edad de 10 años a 40 años, donde mis rangos, ¿sí?, son de 5, de 10 a 15, de 15 a 20, 20 a 25, 25 a 30, 30 a 35 y 35 a 40. Eso ustedes ya lo saben hacer. Sabemos que es X. X era cuando nos decía que yo sumaba 10 más 15 dividido 2, 15 más 20 dividido 2, 20 más 25 dividido 2, 25 más 30 dividido 2, 30 más 35 dividido 2 y 35 más 40 dividido 2. Eso ustedes ya lo sabían también. Aquí hace referencia a F, que es la frecuencia, quiere decir la cantidad, en este caso este valor viene dentro del ejercicio como tal, la cantidad de personas que tienen edad entre 10 y 15, la cantidad de personas que tienen edad entre 15 y 20, la cantidad de personas que tienen la edad entre 20 y 25, la cantidad de personas que tienen la edad de 25 a 30, la cantidad de personas que tienen la edad de 30 a 35 y la cantidad de personas que tienen la edad de 35 a 40. Listo. Vamos a llenar, porque como esto es un tema grande, o sea, esto es un ejercicio largo, vamos a ir llenando las diferentes columnas de manera inmediata. Aquí pues es simplemente aplicar lo que me dice digamos que la celda o la cabeza de la columna. Me dice que es multiplicar x por f. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es multiplicar este valor por este. ¿Listo? Entonces, obviamente yo ya tengo la tabla casi hecha para ahorrarnos pasos. Entonces tenemos, por ejemplo, que 12,5 por 5, ¿sí?, es 62,5. Listo, ese es el primer valor, 62,5. Listo, 17,5 por 9, eso es 157,5. Recuerden que eso es multiplicar estos dos. 22,5 por 12, eso es 270. ¿Listo? Siguiente. 27,5 por 15, eso es 412,15. Pues perdón, 412,5. 412,5. Listo. Siguiente. 32,5 por 11. 32,5 por 11 es 357,5. 357,5. ¿Listo? Siguiente. Y último, 37,5 por 8, que sería 300. Recuerden una cosa, que esto no tiene que ser de manera ascendente. Esto depende como yo haya hecho el rango. No quiere decir que aquí tenga que ser el más grande y aquí el más pequeño, no. Esto no tiene nada que ver. Si ustedes observan, el más grande está en la mitad. Por lo tanto, pues la cifra más grande tiene que dar en la mitad en esta operación. Listo. Ahora, ¿qué vamos a calcular? Vamos a tener en cuenta una cosa. Nosotros aprendíamos en el periodo pasado que n es el rango total de f, es decir, la suma de todos. En este caso vamos a tener ese valor en cuenta. La suma de todos estos valores es 60. ¿Listo? Recuerden que eso también lo vimos en el periodo pasado. Entonces no hay ningún problema con eso. Ahora vamos a aplicar el promedio. ¿Listo? La primera fórmula que voy a aplicar. Voy a tratar de ir borrando la fórmula, ir haciendo el ejercicio acá para no borrar la tabla. Listo. El primero me dice que para hallar promedio, que se simboliza con X y la linecita de arriba, es la sumatoria, recuerden que este símbolo es de sumatoria, de X por F, es decir, la suma de todo. ¿Listo? Sobre N, que es la suma de F. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Vuelvo y digo, sumatoria de X por F, o sea, todo esto, sumado, sobre la sumatoria de F, que es todo esto, que es N. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente manera. Voy a borrar acá, recuerden que estamos calculando un promedio. Entonces eso me va a quedar como
lo primero que yo debo hacer, bueno, aquí voy a simbolizar que es el promedio, va a ser igual a la sumatoria. Si fuera x por f y no más, tendría que coger uno por uno, pero como tiene este símbolo me está diciendo que sume todo. Entonces voy a sumar todos estos valores y la suma de todos estos valores es 1560. ¿Listo? 1560 es la suma de todos los valores. ¿Listo? Entonces me están pidiendo la sumatoria, ¿la tenemos? Sí, ¿cuánto es? 1560 sobre n. ¿Cuánto es n? El valor total de f, que es 60. ¿Listo? Por si de pronto no se dieron cuenta, vuelvo y digo, este 1560 es la suma de todo esto. ¿Listo? Perfecto. Entonces, hacemos la división. ¿Cuánto es la división? 1560 dividido 60 es igual a 26. ¿Listo? 26, aquí mirando en mis datos. Recuerden que yo ya tabuleé algunas cosas para ahorrar tiempo. Listo, ya tengo mi primer valor, que es el promedio. El promedio es 26. Voy a tener en cuenta este valor porque más adelante nos lo van a pedir. Listo. Vamos a calcular la varianza. Listo, pero antes que eso voy a pasar esta fórmula, la voy a poner por acá, porque hay que tenerla en cuenta, la desviación estándar. ¿Listo? Muy bien. Voy a tratar de que me quepa aquí el ejercicio de la varianza. Listo, vamos a mirar qué nos dice la varianza. La varianza nos dice que se simboliza con sigma a la 2, es igual a la sumatoria de x menos el promedio a la 2 por f. Listo, pero no tenemos eso aquí en la tabla. Entonces lo primero que yo voy a hacer es calcular las dos columnas que me faltan para así poder calcular la varianza. Entonces, vamos a mirar cuál es la fórmula. ¿Qué fórmula nos pide la columna, en este caso número 5? Nos está pidiendo calcular x, ¿sí? Que sería este valor, menos el promedio, que es este valor, a la 2. Listo, recuerden, o sea, lo primero que yo hago es restar y ahí sí lo elevo a la 2. Entonces, voy a hacer el ejemplo aquí muy sencillo con el primero. Entonces, el primero me dice que yo lo que tengo que hacer, voy a hacerlo con este, me va a quedar de la siguiente manera: 12,5, que es x, menos el promedio, que es 26 a la 2. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer. Ustedes ponen todo en la calculadora. Recuerden que para que les quede mejor, usen los paréntesis, porque si solo ponen el 2 al final, lo que se va a elevar a la 2 es el 26 más no la resta. ¿Listo? Y eso al operarlo me da 182,25. ¿Listo? 182,25. ¿Listo? O sea que ese valor, el primero, es 182,25. Listo. Muy bien. Creo que no es necesario tanta repetición porque ustedes son muy pilas y saben cómo es la vuelta, como se dice por ahí. Y pues voy a ir llenando los valores, simplemente indicando cómo es. Entonces, 17,5 menos 26 a la 2, eso me da 72,25. 72,25. Listo. Muy bien. Perfecto. Siguiente. 22,5 menos 26 a la 2. Eso es 12,25. 12,25. Recuerden que si nos equivocamos en un valor, la embarramos. Siguiente. 27,5 menos 26 a la 2. ¿Cuánto es eso? Eso es 2,25. Este es muy pequeño porque, como ustedes observan, el 27,5 está muy cerquita del 26. Es el que más está cerca. Siguiente. Vamos acá. 32,5 menos 26 a la 2. ¿Cuánto es 32,5 menos 26 a la 2? Eso es 42,25. 42,25. Siguiente, el último. 37,5 menos 26 a la 2. Y eso es 132,25. Muy bien. 25. Perfecto. Muy bien. Ya hicimos lo que nos pedía, bueno, una de las partes que nos pide la varianza. ¿Qué nos falta? La varianza no solo nos pide hacer esta fórmula, sino nos pide multiplicar la frecuencia, o sea, esta. ¿Qué quiere decir? Como aquí yo ya hice un paso, lo único que yo debo hacer es
coger este valor y ahora multiplicarlo por 5. ¿Listo? Cada uno, 182,25 por 5, 72,25 por 9, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, esto nos ahorra un paso. Ustedes pueden observar algunas tablas donde estas dos tablas ya están en una sola, pero pues yo lo hago paso a paso para que quede mejor. Es decir, algunos profesores lo hacemos más desglosado para que se entienda más. Listo, entonces lo que yo voy a hacer es coger ese 182,25 y lo voy a multiplicar por 5, que ese sería lo que me está pidiendo en este caso la última columna, y ahí sí podemos calcular la varianza. Entonces vamos a mirar cuánto es eso. Entonces 182,25 por 5 me da 911,25. ¿Listo? 11,25. Siguiente valor, 72,25 por 9. ¿Cuánto es eso? 650,25. 650,25. Qué pena lo torcí la tabla, es que como el tablero es completamente blanco, es más difícil. Siguiente, 12,25 por 12. Eso sería 147. 147. ¿Listo? Siguiente, 2,25 por 15. Eso es 33,75. Listo, no se les olvide las comas y los decimales. Recuerden que pues, más o menos manejen uno o dos decimales máximo. Listo, porque a veces la calculadora le saca mucho más. Siguiente, 42,25 por 11. 42,25 por 11. Eso es 464,75. 464,75. Y el último sería 132,25 por 8, que eso es 1058. ¿Listo? 1058. Muy bien. Listo. Ahora sí, ya tengo mi tabla completa, pero nos falta hallar dos variables, tres cosas, que 1, 2 y 3, que sería la varianza, ¿sí? La desviación de proporción como tal, que es esta, ¿sí? Y el coeficiente de variación. ¿Listo? La desviación estándar o de proporción, que es esta. Listo. Vamos a hallar, voy a poner acá, desviación estándar. ¿Listo? Para que no nos confundamos. Listo. Muy bien. Vamos a hallar ahora sí la varianza. Vamos a mirar si ahora sí tenemos los valores. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer es reemplazar. Me están diciendo que la varianza solo lo voy a aplicar una vez para que no se me asusten que es con todo solo una vez. Es la sumatoria de esta columna. X menos el promedio a la 2 por la frecuencia. Sobre n, o sea 60. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría a la 2, ¿sí? Sigma a la 2 va a ser igual a la sumatoria. Entonces, ¿qué quiere decir la sumatoria? Voy a hacer como dice acá. Voy a sumar no estos, sino estos valores. ¿Listo? Y la suma de esos valores me da 3.265. ¿Listo? 3.265. Listo. Entonces, como esa es la sumatoria, me va a quedar 3.265 sobre n, que sería 60. Si ven que el 60 es muy importante para todo. Listo. Ahora, ¿cuánto será que nos da eso? Eso nos da 54,41. ¿Listo? Entonces esto me queda como sigma al cuadrado de 54,41. En este caso pongo años al cuadrado. ¿Listo? ¿Por qué al cuadrado? Porque estamos aquí como ustedes observan la fórmula está al cuadrado. Entonces pongo el valor años, es porque mi promedio o mi estadística está basada en años. ¿Listo? Esa va a ser mi varianza. ¿Listo? Ya tengo mi varianza. Entonces voy a mejorarlo aquí. Voy a ponerla aquí mejor. 54,41. Entonces tenemos que esto es 54,41 años al cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que hace referencia a la varianza. Ahora vamos a hallar la desviación estándar. ¿Cuál es la desviación estándar? Es muy sencillo. La desviación estándar es simplemente sacarle la raíz a la varianza. ¿Listo? O sea, deshacerme de ese 2 que tengo aquí, que se convierte aquí, que es el mismo. No se confundan de que son distintos. Es lo mismo. Entonces,
Como ya tienen en cuenta cuál es la varianza, voy a borrar acá. Y lo que voy a hacer es aplicar esta fórmula acá. Entonces me va a quedar, como ya me deshago del 2, de la potencia, la vuelvo raíz. Hagan de cuenta que la tenía aquí, la pasé de lado, como en álgebra, de 54,41. ¿Listo? Muy bien, entonces, no, aquí me cabe porque no puedo borrar esto. ¿Cuánto me da la raíz de 54,41? Me da 7,37. ¿Listo? Y eso hace referencia a la desviación estándar. Entonces, lo voy a ilustrar acá con el marcador para que ustedes sepan qué es lo que hemos calculado. Entonces, aquí calculamos la desviación estándar. ¿Sí? Eso fue lo primero que calculamos. Y aquí vamos a calcular lo que acabamos de calcular es la varianza. ¿Listo? Muy bien. Ya tenemos la varianza y tenemos la desviación estándar. Ya calculamos el promedio. Este es el promedio. ¿Sí? Tenemos promedio, desviación estándar y varianza. Listo, nos falta una variable que es el coeficiente de variación. Entonces, coeficiente de variación es muy sencillo. ¿Listo? Recuerden que esto es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es simplemente aplicar la fórmula que tenemos ahí. ¿Qué me dice la fórmula? La fórmula me dice que yo voy a coger mi desviación estándar, no la varianza, la desviación estándar. La varianza es la que tiene la 2. Aquí solo está solo. Entonces lo único que voy a coger es la desviación estándar sobre X. ¿Listo? Bueno, sobre el promedio, perdón. Aquí es sobre el promedio. ¿Listo? ¿Cuál es el promedio? 26. Entonces lo que yo voy a coger es el valor de la desviación estándar, que es 7,37 sobre 26. Ahora, ¿por qué es por 100? Porque voy a calcular un porcentaje. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que el coeficiente de variación se calcula en porcentaje. ¿Y a qué hace referencia eso? A que yo voy a mirar el porcentaje de estadística de la tabla. ¿Sí? Eso no lo habíamos hecho. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar coeficiente de variación igual a la desviación, que sería 7,37 sobre el promedio, que es 26. ¿Cuánto me da eso? Por 100, ¿no? Entonces, 7,37 sobre 26 por 100. ¿Listo? ¿Cuánto me da eso? Me da 28, y como este 100 lo hace promedio, 28 por 100. Listo. Ya calculamos todas las variables. Este es mi coeficiente de variación. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Ya calculé promedio, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. ¿Qué hay que tener en cuenta? Aquí, en este caso, este coeficiente de variación que me está diciendo que la estadística es heterogénea. ¿Listo? ¿Cómo sabemos? Cuando tenemos, voy a ilustrarlo acá, 25% va a ser mi parte neutral. Si tengo menos de 25 es homogénea. ¿Listo? La estadística es homogénea. ¿Listo? Y si es superior a 25 es heterogénea. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que sea heterogénea? Heterogénea, ¿listo? ¿Qué quiere decir que sea heterogénea? Que la varianza es mucha. No quiere decir que esté bien o que esté mal, no. Simplemente que en este dato estadístico, en esta tabulación que hicimos, la varianza de edades es mucha. ¿Sí? No hay algo que sea uniforme. Si ustedes observan aquí, aunque bueno, el 11 y el 12 son seguidos, pero el resto son un poco, más o menos, no son tan seguidos, por decirlo así, para que sea homogénea. Si me está diciendo que es 28 es porque es más o menos, o sea, se pasa un poco de homogénea, es heterogénea, pero tampoco es tan distinta, tan mezclada, por decirlo así, tan único cada valor. Es diferente que tuviera aquí un valor, otro valor, o sea, completamente distintos y que fueran de proporciones completamente grandes. Es decir, que aquí tuviera un 5, aquí tuviera un 50, aquí tuviera un 2000. Entonces, en ese caso va a ser muy heterogénea. Como es 28, quiere decir que sí, es muy variable la edad,
pero pues el promedio es más o menos entre 5 y 15, ¿verdad? Que es un promedio